Lo más importante de la entrevista: Antonio Moleros analiza la entrevista realizada por Wilmer Domínguez de Inti Noticias el 6 de junio de 2023 al Dr. Guillermo Olivera Díaz. Lima, Perú, 7 de noviembre de 2023. Estimados seguidores, les presento mi análisis de la extensa entrevista de casi 2 horas realizada por Wilmer Domínguez en Inti Noticias el 6 de noviembre de 2023. En esta sección, me centraré en resaltar los puntos más importantes desde mi perspectiva, sin incluir el audio de la entrevista debido a su duración. El 6 de noviembre, el distinguido abogado Dr. Guillermo Olivera Díaz participó en una entrevista en el canal Inti Noticias, en la que detalló minuciosamente los errores presentes en el habeas corpus presentado en nombre del presidente Pedro Castillo, por el letrado Eduardo Pachas. Entre los efectos de la demanda, se destacan la ausencia de la firma del presidente Pedro Castillo y la utilización inapropiada de términos, como la mención de reo al presidente, a pesar de que éste aún no ha sido condenado. El Dr. Guillermo Olivera Díaz manifestó su compromiso a realizar las correcciones necesarias en dicha demanda para permitir su presentación al Tribunal Constitucional. Aunque el tiempo apremia, estas correcciones pueden realizarse hasta el día de la audiencia. No obstante, su realización se vuelve imperativa, ya que la ausencia de estas correcciones proporcionaría argumentos sólidos a los magistrados del Tribunal Constitucional para rechazar la admisión de la demanda. En este contexto, el Dr. Olivera Díaz emitió un llamado urgente a la Federación de Abogados del Perú y a otros destacados juristas. El objetivo de esta convocatoria es organizar una conferencia de prensa con el propósito de exponer en detalle los pormenores de la demanda de habeas corpus presentada en nombre del presidente Pedro Castillo. Más allá de fortalecer la defensa del presidente, esta iniciativa busca demostrar que la detención de Pedro Castillo mientras aún ostentaba el cargo presidencial resultó de una acción ilegal y delictiva. En relación a la conferencia de prensa, se ha advertido que los familiares del presidente Pedro Castillo han mantenido conversaciones con él, a pesar de su reclusión en el penal Barbadillo. Estas conversaciones tienen como finalidad obtener su aprobación para la conferencia de prensa y garantizar que ésta se realice de manera formal. Sin embargo, en la entrevista concedida al canal Inti Noticias el 6 de noviembre, el Dr. Guillermo Olivera Díaz expresó su deseo de que ningún abogado o representante del presidente Castillo participe en la conferencia de prensa. Esta condición es fundamental para él. A pesar de ello, se mencionó que el propio Pedro Castillo habría solicitado a Iber Maraví, el vocero actual del presidente, coordinar con el Dr. Olivera Díaz para llevar a cabo la conferencia de prensa. No obstante, el Dr. Guillermo Olivera se opone de manera categórica a esta sugerencia. En su lugar, propone la realización de una conferencia de prensa independiente, sin necesidad de la autorización de Pedro Castillo, siguiendo el modelo que él mismo utilizó el 22 de junio de 2021. En esa ocasión, el Dr. Olivera demostró de manera rigurosa que no existía un fraude electoral y que todas las actas impugnadas por la oposición, en particular el partido político Fuerza Popular, deberían ser desestimadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Esta conferencia de prensa adquirió gran relevancia y recibió amplia difusión en los medios de comunicación. En resumen, en la coyuntura actual, la realización de una conferencia de prensa adquiere un papel crucial. El Tribunal Constitucional se encuentra en vísperas de fijar fecha y hora para resolver la demanda del presidente Pedro Castillo. Esta conferencia de prensa posee un potencial significativo para influir positivamente en las decisiones de los magistrados en favor de la liberación del presidente Castillo, quien afronta una detención que muchos consideran injusta. El presente llamado es un mensaje claro a todos los medios de comunicación comprometidos en la defensa y recuperación de la democracia. La liberación de Pedro Castillo es un eslabón esencial en este proceso. Por tanto, se insta a los medios de comunicación a emplear sus plataformas para difundir la importancia de la conferencia de prensa y la necesidad de su realización sin demora. Desde mi plataforma, continúo respaldando esta causa justa, contribuyendo al anhelo de restaurar el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Los invito cordialmente a ver la entrevista en su totalidad en el canal de Inti Noticias del 6 de noviembre de 2023 o en el canal del Dr. Guillermo Olivera Díaz. Los enlaces correspondientes estarán disponibles en el primer comentario de este video. Espero que encuentren este análisis informativo interesante y útil para comprender los aspectos más relevantes de la entrevista. Comenta, dale like y difunde el video. Gracias por tu apoyo. No olvides de darle manito arriba, compartir los videos, suscribirte a mi canal. Saludos y abrazos, tu amigo de siempre, Antonio Moleros.